Si se puede saber. Sí, claro, nosotros ya hemos decidido firmar un acuerdo con el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. El presidente Leonel Fernández sea un modelo que cambie el panorama económico que estamos viviendo ahora mismo. Y ese es el modelo en el que nosotros creemos realmente. Aquí en su momento habrá que hacer una gran reforma tributaria. Tú dirás, bueno, pero que tantas alianzas diferentes, todas han tenido una razón de ser, pero nunca hemos negociado nuestros principios. La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Elías Juezín Chávez, es diputado al Congreso, es presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, ocupado importantes funciones en el Estado Dominicano y es pastor, ¿no? No. Muy religioso. No, yo soy laico y predico la palabra cuando se puede. Anoche estaba en una conferencia, por ejemplo, hablando de la Agenda 2030. Importante. Sí. Pero antes de la Agenda 2030, buenos días. Buenos días, Elías. Qué gusto que esté con nosotros. Sí, un placer. Yo quiero decir algo de tu comentario, y es que desde que yo era secretario de Deporte vengo a este programa. Sí. Estando en el gobierno y fuera del gobierno. Bueno. Eso es verdad. Y una amistad familiar que me llena de orgullo porque viene de mi familia, de mi padre específicamente, de la línea noroeste. Así es. Y entonces hay un cariño genuino. Familiar. Elías, familiar. Así que buenos días y bienvenido, Elías. Bueno, aquí estoy muy complacido. Elías, antes de esa agenda que es importante, yo quiero entrar en política, en alianza. Sí. Porque eso es lo que está de moda ahora, el tema de las alianzas. Entonces, ¿qué línea sigue? Porque yo sé que tú no te alías porque hay que aliarse por lograr posiciones, sino que tú tienes una serie de planteamientos o de condiciones para una alianza. Así es. ¿Cuáles son y con quién ya tú vas a aliarte? Si se puede saber. Sí, claro. Nosotros ya hemos decidido firmar un acuerdo con el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, sobre la base de una serie de aspectos programáticos conversados ya, consensuados ya con el presidente Leonel Fernández, y a ese respecto puedo decir que nosotros desde un gobierno del presidente Leonel Fernández vamos a defender los valores de la familia dominicana, vamos a tratar de que el modelo económico, como me lo explicaba el presidente Leonel Fernández, sea un modelo que cambie el panorama económico que estamos viviendo ahora mismo, donde la inflación está golpeando la economía familiar. Él me explicó bien que su posición en ese sentido era ecléctica, de ocuparse también de las necesidades de los marginados, y ese es el modelo en el que nosotros creemos realmente. Aquí en su momento habrá que hacer una gran reforma tributaria integral que, lejos de aumentar impuestos, sea de rebaja de impuestos. Eso tiene una explicación. Tú sabes que cuando los impuestos bajan, pues hay más confianza en la economía, hay más inversión, hay más dinamismo, y eso es lo que se requiere, más empleo. En fin, ese es otro tema. En cuanto a la seguridad ciudadana, también es un tema que hemos tratado. Nosotros hemos propugnado porque se construya una cárcel. Hemos hablado de la Isla Beata, pero puede ser en cualquier zona del país una cárcel donde quepan de 15 a 20 mil privados de libertad ya condenados con sentencia definitiva, para desocupar las cárceles del país que están atestadas ahora mismo en un hacinamiento en cada una de ellas. Casi siempre hay motines que se dan, y es un problema estructural que tenemos que resolver. También hablamos del tema de la seguridad social. Ahora mismo hay un proceso de modificación de la ley 8701 en el Congreso Nacional, y la posición nuestra es la de modificar esa legislación, pero no estatizar el sistema, o sea, no volver para atrás. Entonces, esos temas, yo diría
que son ejes muy importantes en el acuerdo que hemos hecho con el doctor Leonel Fernández. Hoy estamos ya a un día del vencimiento del plazo para presentar reservas, las reservas en este caso del PQDC frente a la Fuerza del Pueblo. En la Junta Central Electoral todos los partidos tienen que hacer eso. Sí, eso es mañana. Mañana se vence el plazo. Entonces, hoy hay que hacer esos depósitos de decir dónde vamos a reservar candidaturas, porque ahora viene la parte de la carpintería en los 7 niveles de elección, pero básicamente en los 6 niveles, porque el primer nivel, que es la presidencia y la vicepresidencia, se va a elegir en convención. En todos los partidos lo van a hacer, pero en los otros niveles hay que hacer las reservas a los fines de concertar las alianzas, que fue la resolución discutida y que la Junta la modificó. Elías, ¿cuál ha sido la experiencia del partido quisqueyano, demócrata cristiano, en cuanto a las alianzas? ¿Ustedes han ido aliados a cuáles partidos? La experiencia ha sido positiva o no, por tanto, te hago la pregunta porque tú dices que apoyará a la Fuerza del Pueblo porque hay coincidencia programática en lo que ustedes piensan que debe hacerse para mejoría del país. Pero a veces se promete eso y en la práctica no se hace. Entonces, por eso mi pregunta de cuál ha sido la experiencia en alianzas anteriores. Mira, hay más coincidencias con la Fuerza del Pueblo que diferencias. Ya. Obviamente cada quien tiene su manera de ver la sociedad y los planteamientos que se hacen. No se puede negar que la Fuerza del Pueblo es un partido que viene del Partido de la Liberación Dominicana, de una escisión. Ustedes se aliaron una vez al PLD, ¿cierto? Sí, claro, en el 2007, y Leonel era el líder y era el candidato en ese momento. Porque básicamente, mira, aquí las alianzas se han dado entre partidos, porque ese es el sistema, pero los liderazgos son los que se entienden. Nosotros, como tú muy bien dices, hemos estado aliados a diferentes partidos en diferentes épocas y se debe básicamente a la coincidencia entre los liderazgos del partido. En la época de años atrás, cuando mi padre era el jefe del PQD, hubo alianzas con el Acuerdo de Santiago, que lo dirigía el PRD. Después hubo un proceso de distensión entre el general Wessing y Balaguer, y hubo entonces en el 86 una alianza con el Partido Reformista, y después que el general dejó de ser político e ingresó a las Fuerzas Armadas, entonces el PQDC ha tenido alianzas con el Partido de la Liberación Dominicana. Tú dirás, bueno, pero que tantas alianzas diferentes, todas han tenido una razón de ser, pero nunca hemos negociado nuestros principios. Los principios están ahí, los mismos que desde 1967 ha esgrimido este partido. ¿Cuántos años ya tienen? 56 años. 56 en esta semana cumplimos 56 años y hemos sido un partido que ahora se nos cataloga de minoritario, pero en nuestro nacimiento fuimos un partido grande. En la primera elección que participó nuestro partido obtuvimos 165,000 votos, un 13% de la votación en unas elecciones irregulares, si se quiere, y eso dice mucho de nuestro partido. Nosotros podemos recuperar fuerzas. ¿Por qué no se ha recuperado o mantuvieron esa fuerza, Elías? Bueno, el general que era el líder del partido fue al exilio. De los 12 años de Balaguer estuvo 11 fuera del país, y eso te dice mucho. Desde España y Colombia y Curazao no se podía dirigir aquí. Ahora te dio la ventaja a ti de vivir en diferentes países y estudiar en diferentes lugares. Eso es correcto. Yo estudié en España, ahí fue que me alfabeticé, en el colegio Albert Einstein, después en Costa Rica, y en fin, eso no hay mal que por bien no venga, dicen. Claro, pero ya, también usted tiene un punto en común con la Agenda 2030, porque en la Constitución del 2010, que es hechura de Leonel Fernández, tiene el artículo que establece que la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte, y eso es parte vital del pensamiento de ustedes y de todos los que están en contra de la Agenda 2030, dentro de los cuales me incluyo yo. Sí, claro.
hay aspectos ahí que hay que auscultar bastante bien, porque por ejemplo cuando la Agenda 2030 habla de cero hambre, uno podría interpretar, bueno, pero ¿de qué es que estamos hablando aquí? Cuando vemos una conferencia reciente aquí de la Organización de las Naciones Unidas, un representante de la FAO, dice que los países latinoamericanos tienen que revisar su sistema de producción, básicamente el sistema de producción ganadero, bovino, porque supuestamente las vacas están haciéndole daño al medio ambiente y que al final se ha demostrado que la carne roja hace daño a la salud. Digo, bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa que quieren presentar? Entonces vemos por otro lado que están hablando de alimentos transgénicos, que tú sabes que eso es experimentos de cambiarle un gene de un producto a otro, que al final eso no se sabe cómo va a redituar en la salud, pero también se habla, como ya lo tenemos en Salamanca, España, de una granja de gusanos que va a producir en Salamanca 100.000 toneladas de gusanos al año, como un sustitutivo nutritivo de los alimentos. Ay, Dios. Eso ya fue aprobado por la Unión Europea. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estamos investigando bien qué es lo que puede estar detrás de la Agenda 2030 en muchos aspectos. Cuando se habla, por ejemplo, de acabar con la pobreza, pero bueno, ¿qué es lo que, por qué ese patrocinio tan radical del aborto? Bueno, entonces tú quieres acabar con la pobreza disminuyendo la población, porque con el aborto libre, como se está aprobando en naciones occidentales, eso es lo que está sucediendo. China tuvo esa práctica y ha tenido que echar para atrás. De manera que todo eso es lo que nosotros estamos viendo de una agenda que luce muy interesante, muy bonita, pero que al final vemos que en la práctica no es lo más beneficioso. Yo quería hacer una digresión, porque creo que tiene hasta cierto tipo de relación, ya que quien promueve la agenda es la ONU. Y vemos que la ONU patrocina aquí una oficina de Canadá para asistir a la policía haitiana. Así es. Mire, yo le voy a decir algo, yo creo que cuando yo vi eso, yo, como hacen los sacerdotes judíos, me quería rasgar las vestiduras, porque yo pertenezco a la comisión migratoria que formó el presidente, y allí, bajo la dirección de Roberto Casá primero y después de Fernando Ferrán, nosotros hemos manejado una serie de temas importantes para salir con políticas públicas beneficiosas en este tema de Haití y nosotros. Pero esas son informaciones que nosotros no las teníamos, nunca las hemos manejado, y de repente sale de que Canadá, un país que ni siquiera tiene embajada aquí, va a instalar una oficina para asistir a Haití desde aquí. Nosotros nos oponemos a eso. Yo creo que el gobierno o el presidente ha sido sorprendido en su buena fe. Quiero pensar eso, porque eso es un atentado a la soberanía de la República Dominicana y nosotros no podemos permitir eso. Ellos no han tenido ni siquiera la cortesía como gobierno de tener una sede aquí. ¿Dónde la tienen? En Haití. En Haití. No, pero Entonces, además, que la instalen para allá. usted conseguir un consulado de Canadá, ellos lo mandan. Exacto. Había un visado. Lo mandan, creo que a México. A México o Haití, que antes era Haití. O sea, un maltrato realmente. Yo lo veo así. Yo creo diplomáticamente en la reciprocidad. Como tú me tratas, yo te trato. Pero cada quien tiene su librito. Elías Huesin Chávez, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa. Esta conversación está muy interesante, nos quedan muchos temas de interés con el diputado y presidente del partido quisqueyano Demócrata Cristiano. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Elías Huesin Chávez. Él es diputado y presidente del partido quisqueyano Demócrata Cristiano. Bueno, Elías, tú hablabas de la coincidencia programática y qué es lo que ha movido al partido siempre a tomar partido o apoyar a determinado candidato.
Y yo quería preguntarte, en esta parte del programa, realmente cómo tú ves a la República Dominicana, porque se nos pinta una cosa, pero la realidad es otra, y pareciera que viviéramos en varias repúblicas dominicanas a la vez, dependiendo del cristal con que se mire. ¿Cuál es la impresión de un político con experiencia y que por la naturaleza de sus actividades tiene que recorrer el país entero? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cómo tú sientes el país? Yo diría que nosotros tenemos que concentrarnos en varios ejes fundamentales: la educación y la salud. Cuando hablo de educación, uno ve el panorama del 4% del Producto Interno Bruto y uno traza una raya y dice, bueno, pero ¿cuáles han sido los resultados de que el Ministerio de Educación maneje ahora más recursos desde que se aprobó el 4%? Y vemos cómo en 2019 la República Dominicana cae en el último lugar en la prueba de PISA, que es la prueba que se le hace en todo el mundo a jóvenes de 15 años, escolares, edad escolar, sobre matemáticas, ciencias y lectura. Y nosotros quedar en un último lugar en 2019 era como para soltar las alarmas y reunir de emergencia el gobierno que estuviera ahí y trazar un plan para revertir eso. Ya se hizo la prueba PISA de 2022 y en noviembre se va a saber el resultado. Debemos estar peor. Bueno, después por el último lugar no hay posibilidad de bajar más. Bueno, exacto. Pero yo quería hacer esa reflexión sobre la base de que recientemente yo estuve en Taiwán. Nosotros somos miembros del Club Formosa de Taiwán y allí pudimos ir a una ciudad que le dicen Incheon. En esa ciudad hay un instituto y el 60% de los chips que usan esos teléfonos se fabrican ahí, del mundo, para el mundo, sí. El 60%. Entonces nosotros allí hicimos varias preguntas, una de ellas fue que cómo ellos lograron eso. Dice que desde 1995 ellos se dedicaron a reclutar todos los cerebros taiwaneses que había en el mundo, en las universidades de Estados Unidos, de Europa. Iban, se entrevistaban con ellos, le decían, mira, nosotros queremos que usted vuelva a su país y esos conocimientos que usted tiene, nosotros queremos que lo aplique allá. Dice, no, pero es que aquí yo estoy muy bien. O sea, la respuesta que nos están, que yo estoy muy bien y mire mi casa, mi sueldo. Digo, no, le vamos a dar el doble y esa casa que usted tiene se la vamos a construir igual que como usted la tiene aquí. Bueno, hicieron un reclutamiento de cientos y cientos de científicos, de cerebros, y Taiwán a partir de 1995 es un país que se ha disparado en el crecimiento económico, el desarrollo económico, y es un modelo para nosotros vernos en ese espejo. En chip ellos están más avanzados que China. Sí, claro, no, ellos le venden a China. Ellos le venden a China. Ellos le venden a China. Con todos estos problemas que vemos de una única China, de parte del continente, de la teoría, la doctrina de Xi Jinping y cosas, con todo eso ellos son hermanos y se están tratando allí. Y hay muchísima inversión taiwanesa en China. Exacto, y viceversa, en el sentido de que ellos necesitan la tecnología de Taiwán. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como país tenemos que lograr, Jacqueline? Nosotros tenemos que vernos en esos modelos, vernos... no de seguir subutilizando las relaciones que tenemos con Israel, por ejemplo, que es un aliado y que siempre se ha ofrecido para resolver muchos problemas. Ustedes hablaban de la frontera en sus comentarios. Bueno, yo creo en el muro económico, pero primero tiene que ser el muro físico. Como en Gaza, que lo tienen los israelitas frente a los palestinos, tienen un muro físico, pero un muro, no una verja. Un muro tecnológico. Y entonces del lado de Israel hay fábricas y quienes vienen a trabajar, la mayoría son palestinos que vienen por la mañana, trabajan y a las 5:30 se van otra vez para la autoridad palestina. Entonces nosotros
como dice un amigo mío, ya la rueda se inventó. Nosotros no podemos estar inventando, nosotros tenemos que ver esos modelos y cómo lo aplicamos y lo adecuamos aquí. Entonces, esa República Dominicana ideal es a la que yo aspiro, y yo tengo la esperanza de que en un gobierno dirigido por Leonel Fernández, con su experiencia, porque también cuando conversé con el presidente Leonel Fernández, pasamos a analizar los errores, muchos errores que se cometieron en su gobierno, de que no se pueden volver a cometer, y él admitió y dice, no, la cosa ahora es muy diferente en esos aspectos y en esos errores que cometimos. De manera que yo creo... Por ejemplo, con el mismo caso de Haití, Sí. Leonel no tomó una decisión, por ejemplo, de deportar, de muro, ni nada. Claro, la situación de Haití en aquel momento no era la de ahora. Claro, recuérdate que hubo un terremoto. Sí. Y él actuó como debió de haber actuado. Lo primero que fuimos al rescate y que fuimos a socorrer a Haití, y que lo hicimos como somos, porque nosotros no somos anti-haitianos ni somos racistas, como se nos quiere acusar. Nosotros somos gente solidaria y hospitalaria. Ahora bien, nosotros tenemos que cuidar lo nuestro. Usted tiene su casa y usted tiene una verja, porque el vecino y la vecina, usted se trata con ellos, pero el vecino no puede venir a instalarle una casa de campaña a usted en el patio de su casa. Y eso es nuestro país. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso. Y en cuanto a la salud, la reforma que se está haciendo a la seguridad social, yo creo que eso hay que llevarlo para ver si tenemos una ley que realmente atienda las necesidades y las urgencias que se le presentan a la familia dominicana, sobre todo a la clase media. Eso que está acumulado en las cotizaciones individuales que se han hecho y que todavía está indefinido qué se va a hacer con eso, yo creo que hay otros modelos en otros países que han resuelto ese problema sin mucho trauma. Entonces, eso es parte, a la atención en los hospitales, mejorar el tratamiento a la población vulnerable, todo eso, son dos factores en los que hay que mejorar aquí en nuestro país realmente. ¿Y la criminalidad? Mire, yo dije hace unos minutos que aquí hay que construir una cárcel. Y yo no quiero referirme a ningún país que lo esté haciendo, pero Bukele. Pero cuando usted ve los resultados, usted tiene que decir, bueno, pero espérate, porque usted antes iba a El Salvador, como ir de aquí a Santiago, y en 4 sitios lo paraban las maras salvatruchas. Y si no lo mataban, usted tenía que pagar un peaje. Entonces, así no se podía vivir en ese país. ¿Qué se hizo? Bueno, pues se tomaron medidas drásticas que no son las que necesariamente hay que tomar aquí, pero sí, vuelvo y te repito, Ramón, aquí hay que vaciar las cárceles, dejar a los preventivos en un sitio y sacar a los condenados definitivamente para otro sitio, que son miles. Es decir, tú no favoreces que estén juntos. No deben estar juntos, es que no deben, teóricamente no deben estar juntos, porque un preventivo todavía no es culpable. Se le está llevando a cabo un juicio. Ahora, el que ya tiene una condena irrevocable, definitiva, firme, ese ya que tiene 20, 30 años, yo dije que después de 5 años en adelante, ese debe de estar en una cárcel especial. Y por eso nosotros reiteramos nuestra propuesta de que en Beata, que por cierto los pescadores haitianos son los que están acabando allí con los arrecifes y son los que están prácticamente ocupando esa isla, o esa isleta, mejor dicho, que ahí se haga una cárcel, y que Pedernales, que ahora va a ser un hub turístico, además de que sea un hub turístico, haya también un turismo para ver una cárcel modelo que aloje 20.000 presidiarios, como es la famosa cárcel de Alcatraz. Usted va a San Francisco, California, y lo primero que usted quiere es hacer el tour para ver la cárcel de Alcatraz, donde tuvo el famoso Al Capone y otros más. O sea que hay que combinar el tema, porque a mí me dijo, no, pero ¿y el turismo se va a dañar? No, por el contrario, habrá un turismo que querrá ir a ver lo que se está haciendo ahí en Beata. O sea que todo tiene su
su pro y su contra. Lo que pasa es que aquí, obviamente, es como esa persona que va cargando en un burro una carga, pero tiene a una persona arriba del burro, y le dijo, oiga, pero ese burro, ¿cómo usted le pone esa carga? Saca la carga y entonces va a pie, oiga, pero ¿y por qué usted no se monta en el burro? O sea, palos y bogas y palos y no bogas. Pero hay que actuar y eso es lo que necesitamos en un nuevo gobierno del doctor Leonel Fernández. Elías Wessing Chávez, muchísimas gracias por tu participación, cerrando con broche de oro este viernes. Gracias a ustedes, un placer para mí. Nos vamos a comerciales, retornamos casi inmediatamente.